buenos días a toda la audiencia de Entre Poesías y Poetas en la radio por Radio Chiriquí 103.3. Mi nombre es Priscila Gómez y estoy aquí para compartir con ustedes poesía en español de todos los tiempos, tanto los clásicos como los nuevos poemas de autores emergentes, de gente que está escribiendo poesía, porque la poesía está viva, la poesía está en el aire y cada vez está más cerca de nosotros, y eso es lo que les vamos a dar a conocer capítulo a capítulo en este programa. Buenos días a todos, bienvenidos una vez más a Entre Poesías y Poetas en la radio en esta semana de estreno, celebrando también los 30 años de Radio Chiriquí 103.3. De verdad, una semana de mucha celebración. El 15 de abril celebramos el Día Internacional del Arte. Y este programa es justamente para dar a conocer todas aquellas expresiones artísticas y culturales que nos hacen crecer como personas y hacer de este un mejor mundo para vivir. Hoy queremos empezar el programa con un poema de reflexión, como lo hemos hecho en los programas anteriores, y voy a declamar para ustedes un poema que muy cortito, pero muy significativo, que escribió en su momento la Madre Teresa de Calcuta, este personaje que ha marcado la historia, no solamente para aquellos que tenemos una convicción por la fe cristiana, sino para el mundo entero, porque era una persona llena de bondad, llena de esa gracia que tiene Dios. Y ella escribió esto: enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Definitivamente esto está dedicado a los hijos, a nuestros hijos. Esas personitas maravillosas que Dios nos regala, o más bien nos presta por un tiempo, porque luego ellos van tomando su camino. Y hay muchas personas que dicen, oye, pero es que este chiquillo no me escucha, pero es que este chiquillo no me hace caso. Y justamente la Madre Calcuta también mencionó, no te preocupes porque no te escucha, porque está viendo todo lo que haces. Así que pues esta es la invitación: caminemos por sendas de paz, por buenos caminos, porque tenemos quien está siguiendo nuestros pasos. Así que si queremos dar lo mejor, los mejores hijos para el mundo que viene, pues tenemos que nosotros empezar a ser mejores personas, porque nadie da lo que no tiene. Así que pues este es el mensaje con el que iniciamos Entre Poesías y Poetas en la radio, hoy jueves 18 de abril. Bueno, antes de iniciar con nuestro invitado, que ya está por ahí, por el Skype, quiero mandar un saludo a mi mamá, Carolina González, que ya me estaba reclamando que no la había saludado en la radio. Y bueno, ella se compró su radiecito especialmente para escucharnos aquí todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, Entre Poesías y Poetas en la radio. Así que mamá, un abrazo, saludos, muchos besos y gracias por tu sintonía y por siempre apoyar todas estas cosas, todos estos proyectos que tiene tu hija en mente. Y pues, como les decía, hoy tenemos un poeta, lo hemos estado anunciando desde el inicio de la semana, que se llama Roberto Pérez Franco. Roberto Pérez Franco es panameño, pero vive en Australia. Y en mi opinión, es uno de los grandes literatos que hoy en día tiene Panamá. Es una persona que se ha manifestado en diferentes géneros literarios, como es la poesía, el cuento, el ensayo. Es ingeniero de profesión y se destaca mucho también en todo el tema de la tecnología. Yo creo que una de las primeras páginas web que hubo en Panamá fue la que pues se hizo a sí mismo Roberto Pérez Franco, y publicó toda su obra. Y es algo muy bondadoso de su parte, porque hoy en día toda su obra está gratuita en internet a través de su página web roberto.perez-franco.com, y además de esto se puede encontrar en 3 idiomas: en español, en inglés y en australiano. Así que pues es uno de los grandes ejemplos a seguir dentro de
la cultura y la literatura panameña un gran ejemplo. Roberto Pérez Franco nace el 26 de abril de 1976 en Chitré, Panamá, y crece en la aldeaña heroica Villa de los Santos. Tras 12 años en Boston, emigra en 2017 a Melbourne, donde reside junto a su esposa y su hija. Sus pasiones incluyen la literatura, la pintura, la música y el ajedrez. Demos entonces el paso. A ver, Verónica, si me dice si estamos listos para conversar. Roberto, bienvenido a Entre Poesías y Poetas por Radio Chiriquí 103.3. Saludos, Priscila. Confírmame, por favor, que me escuchan bien. Sí, te escuchamos perfecto. Excelente. Hola, ¿cómo estás? Súper bien. Bueno, primero que todo agradecida, pues, porque tú siempre nos brindas el apoyo en todos los proyectitos que estamos impulsando desde Entre Poesías y Poetas. Roberto siempre está presente, nos mantenemos en mucha comunicación, a pesar de que estás bastante distante. Cuéntanos, ¿qué hora es ahorita en Australia? Bueno, ahorita son las 12:06 de la medianoche. De la medianoche. Acá en Australia, sí, en la mitad de la noche. Pero para mí es un placer, Priscila, hacerlo a cualquier hora. Yo creo mucho en lo que tú estás haciendo con tu podcast de Entre Poesías y Poetas, y ahora con esta iniciativa nueva del programa en la emisora de radio me parece aún mejor. Y conmigo cuenta siempre. Yo, para el contexto de los que nos escuchan, Priscila y yo no nos conocíamos antes de que ella empezara a hacer su podcast, y a través de la literatura y la poesía nos hemos hecho amigos. Y por eso para mí es un placer siempre apoyar lo que Priscila está haciendo, y les agradezco que compartan este tiempo con nosotros esta mañana. Claro que sí, Roberto. Ayer teníamos también a otra poeta desde Panamá, mi compañera Ginny Haskin, y también mencionamos lo mismo, pues no nos conocemos por este medio, por el medio de la cultura, por el medio de la literatura, a través de las redes sociales. El Internet tiene cosas buenas y cosas malas, pero nosotros, gracias a Dios, hemos sabido aprovechar esas cosas buenas que acortan las distancias, y por eso tú desde Australia, casi que 13 horas de diferencia, un poquito más, estás conectado con nosotros, y la audiencia de Radio Chiriquí te está escuchando, porque estamos llevando cultura, estamos llevando literatura a nuestra audiencia. Entonces, eso es lo que quiero rescatar en este momento, que pues dejemos de criticar todas las cosas malas que ya sabemos que tienen las redes sociales, y saquemos el provecho positivo de toda esta nueva tendencia. Así es, así es. Yo no sé si, creo que no lo mencionaste en la introducción de mi biografía que leíste, pero mi esposa es chiricana. No sabía, es que no lo mencioné porque no sabía. Sí, mi esposa es hija del doctor Eric Rivera de Ovaldía, el cirujano pediatra, y es de los Ovaldía, de allá de Chiriquí. Nació y se crió en Hualaca, mi suegro. Mi esposa ¿Y viven acá todavía? ¿Viven acá tus suegros todavía? Mis suegros sí, ellos viven allá en David, en Portachuelo. Excelente. Yo bueno, mira que Verónica, nuestra compañera de controles, también es del lado de Portachuelo, así que seguramente... Sí, aquí Chiriquí es bastante chiquito, esto es un pañuelo, aquí todos en algún lado nos hemos visto. Y yo pasé muchos meses allá en Chiriquí en los 25 años que tengo con mi esposa, y para mí, no repitan esto cuando están en los juegos de béisbol de la mayor, pero yo en mi corazón soy chiricano también. Ay, qué bien, porque justamente estamos en la final, aquí Radio Chiriquí está muy pendiente de todas las transmisiones, así que pues espero te invito. No meterme en problema con mi fanaticada de Los Santos. Pero... No te preocupes, que Los Santos no pasó a la final, así que no pasa nada. No pasa nada, estamos Chiriquí contra Colón, ¿cierto, Verónica? Así que no tiene ningún problema. Es más, hoy está Verónica vestida con la camiseta de la selección, porque tú sabes que aquí, verdad, el béisbol mueve muchas pasiones. Sí. Y bueno, también lo que queremos hacer es que también la poesía nos mueva esas pasiones también. Ahora, pues, que sea pues una vertiente, abramos los espacios. Yo digo que la colaboración hace mucho más que lo que es la competencia, y entonces con este tipo de nexos, eso es lo que estamos haciendo, una colaboración para llegar más allá. Tú desde este periodo de política también, donde suele haber más divisiones todavía por la competencia a nivel político. ¿Sabes? Te cuento una anécdota.
Yo en el año 98 diseñé, bueno, tengo que dar un poquito de contexto. En el año 97 o 96 hubo una serie de conflictos, altercados físicos entre fanáticos de Los Santos y fanáticos de Herrera en los estadios Rico Cedeño ¿De y en el Chitré? Olmedo Solé, de Herrera y en el Olmedo Solé de las Tablas. Hubo gente que se tiraban botellas y se agarraban los puños por bobería, porque los ánimos se caldean. Exacto. Eso fue por allá por el año 96. Y yo, que nací en Chitré y crecí en Los Santos, y estudié mi escuela en Chitré. Y sucede mucho eso allá en esa comunidad, pues están como, es la península de Azuero, ¿no? Están muy unidos. Somos hermanos, estamos divididos por un río, solíamos ser la misma provincia, somos la misma gente. Yo, para recordarle a la gente un poquito que somos los mismos, diseñé una bandera para Azuero, la bandera de Azuero. En el año 98 logré que la bendijera el cura párroco de la villa, y esa bandera hasta el día de hoy la usan en la feria de Azuero, para simbolizar pues la unión entre la provincia de Herrera y la provincia de Los Santos. Siempre hay quien me recuerda que Azuero también incluye Veraguas, y yo les recuerdo que el Azuero al que yo me refiero es el Azuero cultural, porque la parte de Veraguas que entra en la provincia de Azuero es una parte que no tiene grandes pueblos o grande actividad cultural. Es más bien como de selva virgen. Okay. Así que ese y de paso, es como el recordatorio de que es. Y yo pienso que en estos momentos de contienda política también tenemos que recordar que hay una bandera común que nos une a todos y tomarnos las cosas con calma. Exactamente, y bajo un mismo cielo, y como mencionaba hace unos días con mi compañero Rolando, independientemente de lo que pase el 5 de mayo, tenemos que estar conscientes de que el 6 de mayo nos tenemos que levantar todos a trabajar por un mejor país, independientemente de lo que pase cada quien desde el rol que le toca jugar en la sociedad. Roberto, yo quiero que entendamos un poquito, porque yo ya conozco tu historia, que es bastante larga, pero la audiencia no la conoce. A ver, ¿qué hace un panameño ingeniero en Australia, pero que también escribe cuento y poesía y todo lo demás? A ver, cuéntenos un poquito ese contexto. Acá en Australia hay un animal que se llama el ornitorrinco. Es un animal bien raro, que parece como pico de pato y cuerpo de castor con cola de castor, y pone huevos y produce leche. Es un bicho raro que la gente no sabe cómo agarrarla. Yo pienso que a ratos yo puedo ser también un poquito un ornitorrinco, una cosa como siente una semejanza con este animal. Sí, exacto. Entonces, porque suelo tener cosas así un poco extrañas, hablo un idioma que se llama Esperanto, que muy poca gente lo habla. Ahorita estoy traduciendo mis cuentos a eso. Entonces, ¿cómo termina un santeño acá metido en Australia? Como digo yo, donde el diablo dejó la chancleta. Donde el viento da la vuelta, porque esto está muy lejos. Si usted agarra el globo terráqueo y tira un hueco así básicamente por el medio, básicamente viene saliendo por aquí. O sea, me llega más cerca meterme por el centro de la Tierra para llegar a Panamá que pasar por la superficie. Entonces, ¿cómo termino yo acá? Yo, una nota un poquito cínica y pesimista, yo me cansé un poco de estar en Panamá sintiendo que no tenía suficientes oportunidades. Yo trabajé en el Canal de Panamá y eso, pero después de que yo hice mi maestría en el extranjero, en una universidad muy buena en Boston, que se llama el Instituto Tecnológico de Massachusetts, regresé a Panamá y pasé mucho trabajo para conseguir un trabajo bueno. Y yo pienso que yo me desilusioné básicamente con las oportunidades del país, aparte de todo el tema de la corrupción y eso que tú ves que todavía nos agobia. Entonces yo decidí irme a hacer un doctorado en Estados Unidos, también ahí en el Instituto Tecnológico. ¿Nos recuerdas cuál es tu carrera de pila, tu profesión base? Yo soy electromecánico, ingeniero electromecánico de la Tecnológica. Mira, hasta ahí tenemos algo en común, porque soy ingeniera en electrónica y telecomunicaciones, también de la Universidad Tecnológica. Así que quizá yo también soy un poquito como un ornitorrinco. Sí, exacto. No, y tú sabes que la Universidad Tecnológica tiene una gran cantidad de escritores increíbles. José Luis Rodríguez Pití, el cuentista, es de la Tecnológica. Carlos Oriel Wintermedo es de la Tecnológica. El profesor Jaramillo Levy, con todas sus publicaciones, estuvo basado por mucho tiempo en la Tecnológica. Entonces, hay algo ahí en la ingeniería que es correcto. Entonces, luego estoy yo en Estados Unidos trabajando en la universidad, y gana la presidencia de Estados Unidos el presidente Trump. Yo en ese momento estaba ya haciendo los trámites para quedarme allá en Estados Unidos, pero al ganar el presidente Trump decidí que siempre no, y tenía en ese momento yo una oferta de trabajo de acá de Melbourne. Melbourne es la ciudad más grande de Australia desde hace
un mes. Solía ser Sydney la más grande, pero ahorita la más grande es Melbourne. Es una ciudad muy cultural, muy parecida a Boston, tiene muy buenos museos, muy buenos cafés, y una ciudad muy culta. Entonces, tenía esa oferta de trabajo acá y decidí tomarla porque yo sentí que el ambiente político en Estados Unidos estaba un poco como polarizado. Bastante Y tenso. eso fue en el 17, en febrero del 17, yo llegué acá, me pasé un mes en Panamá para despedirme de mi familia y eso, y en marzo llegamos acá del 17 y tengo acá ya en Australia 7 años. Soy ya ciudadano australiano, no significa que dejo de ser panameño. Ujú. Panameño lo soy hasta que me muera, pero tengo ya el pasaporte australiano también. Y tiene la ventaja acá que es un país bastante tranquilo, es un país bastante, tiene sus problemas, tiene muchos problemas y podemos hablar de ellos, pero es un país bastante funcional. Entonces así fue como terminé yo viviendo acá en Australia. ¿Y en El tema de Australia los cuentos, trabajas exactamente en qué trabajas? ¿En un puerto? yo trabajaba en una universidad hasta hace unos años atrás y ahora trabajo en la empresa que hace los códigos de barras. Si tú vas al supermercado Ajá. y compras un paquete de galletas, una soda, una botella, lo que sea, todos los productos tienen un código de barra. Ujú. Esos códigos de barra funcionan en base a un sistema global que se llama el sistema GS1. Yo Ujú. trabajo para la empresa GS1 de Australia. Ok. Hay una GS1 allá en Panamá y hay en todos los países del mundo, casi todos, hay un GS1. Yo Ok. trabajo para ellos, haciendo proyectos de logística y de cadena de suministro, que fue el tema que yo estudié en la universidad para mi maestría y mi doctorado. Wow, de verdad que toda una cajita de sorpresa. Que es una cosa un poco extraña. Entonces, pero para mí, mi trabajo en la ingeniería y en lo que sea siempre ha sido la forma de ganarme la vida para tener dinero para los hobbies y los pasatiempos que me Ujú. interesan, que son la acuarela, el escribir cuentos, el idioma esperanto. Estoy retomando la guitarra, me gusta el ajedrez y el hacer remo en un tipo de Ujú. canoa cerrada que se llama un kayak, Como un que es kayak, una sí. especie de canoa, sí, un kayak, exacto. Sí, acá también en Um, Panamá también usamos kayaks. Sí, sí, exacto. Entonces te yo he visto ahora en tus ando, redes sociales que te metes así a mar adentro también eh, con ese kayak. sí, trato de no meterme en el mar adentro, a menos que vaya con gente más experta que yo. Cuando yo voy solo, me quedo en la playa solamente. Cosa que si me caigo puedo nadar a la orilla. Exacto, sí, 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 la seguridad pero ante todo. sí, Roberto, mencionaste algo bastante interesante que es que, sí, o sea, tu carrera de ingeniería y toda esa sabiduría y toda esa sapiencia que tienes, la utilizas para de alguna u otra manera financiar todo lo que es el arte en tu vida. es correcto. Porque, por ejemplo, ponte, la escritura es barata, ¿no? Pero yo siempre compro libros, antologías. Por ejemplo, yo cumplo año ahora en una semana y mi regalo de cumpleaños de mi esposa para mí va a ser una serie de antologías de cuento en Francia, del cuento en Japón, del cuento en Wow. Corea, etcétera. Esa antología, eso cuesta dinero, etcétera. Pero no es un hobby caro escribir. Uno escribe con un lápiz y un papel. Ajá. Pero otros hobbies, como por ejemplo la acuarela, los pinceles, las pinturas, los papeles son caros. Sí, No se exacto. diga de la guitarra y del kayak. Entonces, hay gente que le apasiona su trabajo y se paran en la mañana con ganas de ir a trabajar porque sienten que esa es su pasión. Ujú. Para mí no, a mí mi trabajo yo lo veo que es positivo y me enorgullece hacerlo y yo sé que estamos haciendo una diferencia en el mundo, pero yo como persona, mi Ujú. placer de estar vivo lo derivo de jugar ajedrez, pintar acuarelas, De las escribir cuentos artes. y leer cuentos, salir a hacer kayak, tocar guitarra, Me siento súper y andar identificada. esperando. Me siento súper identificada y estoy segura de que hay Sí. muchas personas que también se van a sentir así. Cuéntame un poquito sobre tu Y es una página web. posición un poquito cobarde, tengo que decir de mi parte, porque por ejemplo yo tengo muchos amigos que son escritores Y se atreven a y vivir viven de... de eso y Exacto. lamentablemente pasan bastante trabajo financiero. Entonces Ujú. es una decisión difícil, así como una decisión difícil decir me voy de Panamá y vivo en Australia porque vivo mejor, pero me duele porque estoy lejos de mi madre, de mi tierra y de mis pastelitos y mi lechona y mis diablitos. Asimismo también decir no voy a dedicarme a escribir o a pintar, que es lo que yo quisiera hacer, sino que voy a trabajar 8 horas en un trabajo Ujú. que me gusta, pero no es mi pasión, para poder, eso también es un canje Sí, consciente que uno hace y que tiene sus pros y sus contras. Pero la vida es exactamente. así, básicamente. La Sí, vida la es una vida es serie de un tomar decisiones, ¿no? Es un tomar decisiones contradicciones. definitivamente, pero yo rescato pues que aunque estás tan lejos, sigues muy pendiente
de todo lo que pasa en Panamá, en todas sus aristas, en el Sí, acontecer político, en lo cultural, en lo artístico, porque siempre estás apoyando, por lo menos, y lo digo aquí públicamente, el agradecimiento, porque desde que empecé con mi proyecto, pues me apoyaste desde el primer momento, y esas son las cosas que yo agradezco, porque a veces pasa que hay artistas o escritores, personas ya consagradas, que son como muy recelosos de todo lo que viene surgiendo y a todo le encuentran una crítica o a todo le encuentran un pero. Entonces, pues sí, como esa que... mentalidad a veces sí se da, sí, no, pero conmigo cuenta siempre desde el principio y con mucho gusto. Mi madre vive en Panamá, mi hermana, toda mi familia básicamente vive en Panamá, excepto un primo que vive en Estados Unidos y un cuñado que vive en Canadá. Pero mi corazón está en Panamá. Excelente. Yo vivo con una sensación permanente de estar en dos lugares, de estar como dislocado, le llamo yo. Ujú. Porque si bien duermo un poco más tranquilo acá, con menos miedo que se metan a robar, etcétera, y hay menos tranque en la mañana, etcétera, pero así como cuando Chopin se murió y dijo, lleve mi corazón a Varsovia, así, así mismo yo también siento que uno como que nunca se recupera de ese golpe de dejar su tierra. Exacto, pero bueno, el mundo da muchas vueltas y no sabemos pues Sí, quién el día de quita, mañana. Hay sí, que disfrutar el hoy pensando en el mañana, ¿cierto? Pero pues disfrutar cada día, ¿no? Porque cada día es un regalo. sí. A ver, Roberto, antes de pasar, porque tenemos mucho de qué hablar y a mí me complica un poquito organizar el tiempo cuando tengo un invitado como tú que hay tanta tela que cortar. Entonces, antes de pasar con el anuncio comercial, yo quiero que tú nos expliques cómo es tu página web, cómo la gente puede acceder y qué contenido puede encontrar aquí, porque esto creo que es una de las maravillas que tú nos regalas. Sí, con mucho gusto, Priscila. Mira, mi página web, yo tengo el orgullo de decir que, según me dijo José Luis Rodríguez Pití, que en ese momento era el presidente de Asociación de Escritores de Panamá, me dijo que, me confirmó que mi página web fue la primera web literaria en Panamá. Yo la lancé en noviembre de 1997, Wow. poniendo ahí los textos completos de los dos libros de cuentos que yo había publicado hasta ese momento. Estaba entrando el Y internet básicamente aquí pues, sí, a yo la comencé a usar masa Internet en social en septiembre. Panamá. Así es. Yo comencé a usar Internet en septiembre del 97 y mi página web la lancé en noviembre, a inicios de noviembre. Programada por ti Y mismo. sí, la hice yo mismo, una página bastante modesta, HTML, pero con los textos completos. Y esa es una tendencia que yo he mantenido. Yo he publicado desde entonces 8 libros más, que son 3 colecciones de cuentos más y una serie de antologías, etcétera, y todos los he puesto en la página web de manera gratuita, porque mi interés, como te digo, yo tengo mi cheque de mi trabajo que me da para vivir y puedo darme el lujo de decir, ¿quieren leer mi obra? Con mucho gusto, aquí la tiene de gratis. Entonces, lo que se llama el dominio, que es la dirección donde encuentran la página, eso ha cambiado a lo largo de los años, pero la que tengo ya como posiblemente como unos 15 años de estar usando es muy fácil de recordar porque es mi nombre, básicamente. Es roberto.perez-franco.com. Pérez-Franco es mi apellido, Roberto es mi nombre, roberto.perez-franco.com, van ahí y esa es mi página. Pero una manera más sencilla de recordarla es una dirección nueva que compré hace poco, que es roberto.au. AU son las 2 primeras letras del país Australia. Okay. Roberto.au. Eso no hay forma de olvidarse de eso y ahí llega a mi página también. ¿Qué Entonces, hay en mi otra página? cosa interesante es que está en varios idiomas. Es correcto. Yo hablo 3 idiomas, que son pues el español, mi nativo por supuesto, el inglés, que es el idioma en que estudié mis posgrados y en el que he estado trabajando trabajando en el sentido de que yo trabajo en inglés Exacto. desde hace 18 años. Y el esperanto, que es un idioma que yo aprendí por afición y ofrezco en los 3 idiomas distinto contenido. Okay. Porque hay textos que están escritos en inglés, no los traducidos al español. Hay textos en español que no son traducibles. Y básicamente en esa página lo primero que se encuentra la persona es 3 banderas. La bandera de España, la bandera de Inglaterra y la bandera del esperanto. Para que escoja el idioma que quiere, escoge español, entra ahí y se encuentra entonces con una serie de opciones de si quiere leer literatura o si quiere leer opinión. Opinión me refiero a artículos de opinión o ensayos, reflexiones o discursos. O si quiere ver plástica, fotografías, pinturas, acuarelas, etcétera. O si no, misceláneas, otras cosas que yo he hecho. Por ejemplo, ahí en mi página hay un resumen de una idea que propuse yo hace
unos 24 años atrás, en el año 2000, de que ciertos petroglifos en la provincia de Chiriquí, en la piedra pintada de Calderas, los petroglifos de la piedra pintada de Calderas son en realidad un calendario solar lunar. Esa es una hipótesis que yo avancé en el año 2000 y el que le interese conocerla, ahí hay un link donde pueden ver todos los detalles, las fotos y la explicación de cómo yo pienso que el calendario funciona. También, por ejemplo, en la Villa de los Santos, la celebración del Corpus Christi es muy colorida. Yo fui parte de la danza Corpus Christi por muchos años, produje un parlamento anotado de la danza de la Montezuma explicando cómo se mueven los personajes, qué dicen, cómo gesticulan, etcétera. Y ese parlamento anotado está ahí en la página web de manera gratuita. Mi bandera de Azuero está ahí, todos mis cuentos, todas mis poesías, ensayos, etcétera. Si entran en inglés, ven unas cosas un poquito distintas. Si entran en esperanto, ven otras cosas un poquito distintas. Ahorita yo estoy trabajando en este momento con un traductor cubano en traducir 2 docenas, traducir 24 cuentos míos, mis mejores 24 cuentos, traducirlos al esperanto. Wow. Porque quiero publicar una antología personal a finales de año y luego quiero hacerla en inglés. Cosa de que una persona que habla inglés al esperanto pero no habla español puede leer mis cuentos. Y esos libros los pienso poner también de manera gratuita en la página. Ese es el patrón, básicamente. Ese es el plan. Una mente un poco inquieta, como un colibrí, que hay una serie de flores alrededor y anda revoloteando de aquí para allá y para allá. Y pongo ahí las gotitas de néctar para el que quiere las pueda aprovechar, ¿no? Mira que a mí la gente me dice, oye, pero ¿cómo haces tantas cosas? Y digo, bueno, yo tengo proyectos como para 7 vidas, pero sí. cuando hablo con gente como tú, yo digo, no, pero si yo estoy tranquila, yo estoy aquí como... No, ¿sabes? Yo pienso lo mismo cuando yo te veo a ti, que estás con tu negocio, estás con tu podcast y ahora con este programa de radio, así que realmente uno... Pero nos alimentamos de esto, ¿no? Otro sí pasa eso. Mira que antes de la mañana veía una reflexión que dice que la mariposa no puede ver sus propias alas, o sea, no puede ver la belleza que tiene. Entonces a veces nos pasa un poquito eso, pero lo bueno es hacer comunidad y poder apoyarnos unos con los otros. Sí. Yo ahora, te soy honesto, yo estoy cumpliendo 48 años ahora en una semana y la verdad que sí ya me siento más cansado, así que ya estoy como comenzando a dosificar los esfuerzos, ser un poquito más selectivo bajar un poquito el ritmo. Lo que hago. Exacto. Sí, y ya comienza uno a pensar en cosas como, bueno, ¿qué quiero dejar de legado? ¿No? Sí. Bueno, interesante. Sí, Roberto, vamos a pasar con nuestros anunciantes y vamos en el siguiente bloque a leer el poema El Mar y tú nos vas a contar qué significa ese poema en tu vida. Pero nos ayudas entonces con los anunciantes. Muchas gracias a nuestros anunciantes que hacen posible Entre Poesías y Poetas en la radio por la 103.3 de Radio Chiriquí. Tal como anunciamos en el bloque anterior, Roberto, voy a declamar la poesía En el Mar, que está dedicada a Roque J. Franco y está escrita por Joaquín Pablo Franco González en 1898, y con esto vamos a dar inicio a otra conversación un poquito histórica. Así dice En el Mar. Oh, qué hermoso es el mar embravecido, cómo se ensancha mi alma al contemplarle. ¿Quién llama al hombre ante estar mar pequeño? Precisamente aquí me siento grande. El relámpago rasga las tinieblas, los rayos pasan sin herir el mástil, cerca del barco que se eleva y baja en la llanura inmensa y ondulante. Y cómo ruge el mar embravecido, cómo vienen las olas a estrellarse en la nave alterna, y cómo saltan hasta mi rostro líquidos diamantes, amargas o salobres como lágrimas. Algunas gotas en mis labios caen. Bebo el llanto de rabia del océano. Bebo el llanto de rabia del gigante. La proa rompe las tremendas olas de la soberbia inmensidad de encaje. Domino el mar y me contemplo fuerte en las débiles tablas de mi nave. Me parece que al ver cómo les venzo,
llorarán de despecho y de coraje el cielo altivo y el abismo airado. Gime el viento cortando en los cordajes y siento no sé qué, fuerzas del alma, la embriaguez de lo inmenso que me invade. Este es el poema El mar, escrito por Joaquín Pablo Franco González en 1898. Roberto, cuéntanos, ¿quién es Joaquín Pablo? Parece mentira que hayan sido 126 años ya desde que fue escrito ese poema. Joaquín Pablo Franco González es un colombiano que luego fue panameño. Él es mi bisabuelo. Él era un joven muy humilde. No tenía dinero para pagarse la universidad y sin embargo fue a la universidad en Colombia, a la Universidad de Bogotá, y como oyente. Y al participar en las discusiones de la clase, el rector de la universidad lo vio y le dijo, yo te voy a dar una beca. Y él estudió gracias a esa beca que le dieron por su inteligencia y por su palabra. Él estudia medicina y luego, como toda su familia, se activa en la política. Colombia en ese tiempo estaba bastante convulsa políticamente y mi bisabuelo se tira un discurso en contra del presidente de ese momento, en una cena donde está la prometida de él, que era una muchacha de una familia muy buena. Se tira ese discurso y por ahí mismo lo exilan, lo echan del país, lo ponen en un barco y lo mandan a Bocas del Toro, que en ese tiempo, Panamá siendo parte de Colombia, Bocas del Toro era la zona penal, donde mandaban a la gente así como que dice, lo mandan a Coiba, ¿no? Entonces, en ese barquito donde va con los otros presos al exilio a Bocas del Toro, entre Colombia y Bocas del Toro, lo agarra en el mar Caribe una tormenta. Y en esa tormenta que azota el barco es donde él escribe ese poema. Tú dirías que un hombre que está siendo exilado de su país, que está en un barco todo desconchinflado en la mitad del océano, tendría miedo, pero entonces, ¿qué hace este hombre? Lo que hace es que se escribe un poema que no es porque sea de mi bisabuelo, pero a mí me gusta mucho. Sí, entonces, esa es la historia de ese poema en el mar. Mi bisabuelo luego llega a Bocas del Toro, de ahí se va a Los Santos, de ahí se va a la capital, sirvió de diputado en la asamblea, en una de las primeras asambleas legislativas del país. Fue un médico de montaña, él andaba en un burro, en un macho, subiendo y bajando cerros, atendiendo gente, operándolos en las mesas de los comedores, durmiendo en la noche abajo de los árboles de Corotú, curando gente, le pagaban con plátano, le pagaban con gallina. Y sus hijos fueron médicos también. Uno de ellos es mi abuelo Joaquín Pablo Franco Sayas, que es quien le da el nombre al Hospital de las Tablas. Ese es hijo de mi bisabuelo que escribió este poema en el mar, y también él escribió, su hijo, mi abuelo, también escribió poesía. Entonces, esta beta artística, esta beta de escritor viene desde tus antepasados. ¿Es algo, tú crees que tenga que ver algo genético, es algo que se aprende, es algo que se ve? Mira, yo pienso que no es genético, yo pienso que es de crianza. Por ejemplo, mi abuela, la esposa de mi abuelo, ella escribió poesía también. Y no estaba relacionada genéticamente, pero culturalmente sí. Una persona con una sensibilidad de la música clásica, del arte. Mi abuela pintaba óleo y fue la que me enseñó a amar a mí la música clásica. Y yo pienso que esa sensibilidad, ver la tormenta y ver lo hermoso de la tormenta, o ver un rayo y en vez de asustarse, decir, pero qué magnífico es esto. Mi abuela, que nació en Chile y se casó con mi abuelo en Santiago y emigró a Panamá, mi abuela queda en trance con la selva del trópico, porque en Chile es un país muy desértico, lo más que hay viñedos, esa clase de cosas, pinos, pero la vegetación del trópico no la tienen. Entonces, ese responder a la belleza de lo que existe, como que se te llena el alma y necesitas escribir para desahogarte, eso yo pienso que es lo que lleva a la gente a escribir poesía, y pienso que es una cosa más bien cultivada y enseñada dentro de la familia.
que cultivado. una cosa que se hereda, pienso yo. Exacto, y eso es importante mencionarlo, Roberto, porque a veces la gente dice, no, es que yo no tengo ese talento, yo no tengo esa, no, eso no es lo mío, pero bueno, nunca es Sí, tarde para aprender y bueno, uno puede empezar leyendo pues pequeñas cosas. La poesía tiene sí, mucha metáfora, no se vaya con la metáfora más complicada. Hay autores que tienen pues sí. un lenguaje bastante sencillo y sí es importante. Yo que tengo un niño, va a cumplir 5 años, siempre lo digo, yo tengo mi librero y las últimas dos tabletas son los libros de él. Entonces yo tengo mi Mm, sillón de sentarme a leer y él tiene el suyo, así a su estatura, que se lo regaló mi hermana. Y bueno, cuando vamos a leer, yo leo mis libros y él lee lo suyo. Él no sabe leer, pero bueno, pues ve los dibujos y va contándome la historia según lo que va viendo en los dibujos. Y entonces es ese imitar. Y es como empecé el programa, ¿no? Que tenemos que tener cuidado por dónde caminamos porque viene alguien siguiéndonos. Entonces es un poquito cuidar ese camino, si no es por nosotros, pues por el que viene detrás. sí, es correcto, es correcto. A mí yo recuerdo que mi abuela a mí me pagó $1 por aprenderme una poesía, la poesía esta Margarita de Baile, Ay, me encanta Margarita de que a Baile, mí me pareció, Darío. yo en ese momento lo hice por el dólar, pero ahora en retrospectiva ya entiendo la visión que tuvo ella. Claro, ¿no? Y las abuelas tienen esa sabiduría de saber cómo llegar a los nietos. Mi mamá también tiene esas negociaciones con mi hijo que yo me quedo como que, oye, pero lo estás malcriando. Y ella dice, déjame que yo sé cómo estoy haciendo mis cosas. Y sí, bueno, y él sabe cómo son las cosas con la abuela y cómo son las cosas conmigo. Pero sí, definitivamente esa sabiduría que de repente te dan los años, ¿no? Roberto, Es correcto. vamos a continuar porque se nos va quedando el tiempo. Yo quiero que tú nos Sí, leas uno de tus poemas que tú has decidido traer hoy al programa. Lo lee y sí. después nos dice por qué decidiste traer ese poema. ¿Cómo no? Yo quiero leer el poema Incendio en el pabellón de menores, que fue un poema que yo escribí en el 2011, después de que se dio el incidente este de que hubo un fuego en la cárcel de menores. Y este es un poema que yo escribí, en el extranjero lo escribí con mucha rabia. Yo pienso que se siente la rabia en el poema. Dice así: ven y mírame a la cara y dime que no te duele, aunque sea un grano, el alma, al oír los gritos sin rostro y saber la carne mordida viva en cenizas por el fuego. Ven y dime que esta patria tuya, mía, no le falló a estos sus hijos rotos, que no hay pecado en que ahora sea sorda a los llantos del desamparado, en que le diga a la madre que el hijo merecía morir quemado. Ven y dímelo con esa boca que implorará luego ayuda al cielo, con esos labios que besan a tus hijos y les hablan de moral y bien. Y luego díselo al que aún no ha muerto, que aún siente el dolor de la llama rasgándole la vida, al que respiró fuego y pidió ayuda a oídos sordos. Y luego dime que eres panameño. ¿Qué eres si no te quema el alma el dolor de un menor ardiendo en esta hoguera de desidia y podredumbre humana? Yo te diré que no hay nadie en esta tierra nuestra que merezca este castigo. Yo pienso aquí, Priscila, que hablábamos de por qué la poesía es catártica, la poesía es para sanar también. A veces uno Sí, lee para entretenerse, pero a veces uno escribe como terapia. para, como terapia, porque nosotros en Panamá y los países en desarrollo en general, vivimos unas cosas que son tan indignantes y tan asombrosas que es difícil procesarlas. Y uno de esos incidentes para mí fue el fuego este en la cárcel de menores. Y sobre todo ver luego a la gente diciendo, bueno, pero no es que eran inocentes palomas, eso no tiene nada que ver. Exacto. Nadie se merece morir quemado. Entonces, escribir así como también la poesía Cajita Infeliz, que tú Ay, tuve el orgullo de que tú la cubriste en tu, en en el tu podcast, podcast, sí. es una poesía también en respuesta a una situación social que es indignante y, y yo quiero como articularla para sacármela del sistema. Exactamente. Entonces, esa es otra faceta de la poesía. Quería poner esa poesía, ya está cubierta. Las poesías que vienen no van a ser de ese tono para que la audiencia no se nos espante, pero sí quería compartirla porque No, pero, eh, pero me gusta, ilustra el me gusta propósito. que hayas traído ese tema porque también lo hemos conversado aquí, que los poetas tenemos una manera muy artística de expresarnos.
O sea, cada quien tiene su manera de expresarse. Hay gente que sale y cierra calles y afecta a terceros, hay otros que hacen diferentes cosas, ¿no? Pero nosotros tenemos, eso es lo que tú dices, lo saco del sistema, lo escribo con metáfora, con rima, con verso libre, como sea, pero eso va trascendiendo. O sea, tenemos poesías, hoy día leemos poesía, por ejemplo, de Sor Juana Inés de la Cruz, que murió hace muchísimos años, que escribió hace muchísimos años, y la poesía sigue vigente, seguimos conversando de ella, sigue presente. Entonces es una manera de decir, por aquí pasé y no estuve de acuerdo con esto. Es una manera armónica, es una manera pacífica, es un llamado a la reflexión sin afectar a terceras personas. Y es una ventana en el tiempo, es increíble ver cómo cosas no han cambiado, esas injusticias que ella denuncia, de los prejuicios del sexismo en su época, que parece que lo hubiera escrito ayer. Así mismo es. Y bueno, aprovechando antes de pasar a los temas más agradables, pero sí, antes de pasar a eso, yo quiero que nos comentes pues tu opinión, o ese llamado, ese mensaje a la población para que salga a votar este 5 de mayo. O sea, ¿cuál es la importancia de que las personas participen en esta fiesta electoral? Sí, mira, mi mensaje va para todo el mundo, pero sobre todo los jóvenes. El mensaje es el siguiente. La política es un tema, es un término, una palabra que hiede. Ya la gente no quiere hablar de política, el término política les desagrada, porque hemos aprendido que los políticos no son de confiar, nos dicen una cosa, luego no la hacen, todos son iguales, etcétera, etcétera. Toda esta cosa que ya hemos escuchado. Pero yo entiendo la política no como lo que hacen los políticos, sino como lo que crea orden en la sociedad, con lo que nuestro país necesita para existir. La diferencia entre países más avanzados y países menos avanzados es el orden político que tienen, las políticas de Estado que tienen, los sistemas que tienen para manejar sus ciudades y sus provincias y sus estados, etcétera, para contratar funcionarios públicos, etcétera. Todas esas cosas, esas políticas públicas, políticas de salud, políticas de educación, son lo que yo entiendo por la palabra política. Entonces, hay que entender la política como una necesidad. Una sociedad necesita tener un orden político y no hay, aunque no es perfecta la democracia, no hay un sistema mejor y más justo para una sociedad que quiere ser libre que la democracia. Y la democracia solamente funciona si la gente va a votar. Aquí en Australia, ir a votar es obligatorio. Todo el mundo tiene que ir a votar. Y en muchos países también existe ese sistema. Sí. De alguna u otra manera te obligan. Exacto. En Panamá no es obligatorio, pero véalo como una obligación. Siéntase obligado de ir a votar. Vote. No hay nadie que va a ser su candidato perfecto, se entiende. Pero vote por el menos malo, pues, si quiere verlo así. O vote por el que más cosas tiene que le gustan. Pero vote. No deje que otros decidan quién va a establecer el orden en su país, en su provincia, en su ciudad. Vaya y vote, exprese su voz. Sí, es un poder, es un privilegio. Y es un derecho. Sí, ejecútelo. En las elecciones pasadas hubo mucha abstención, hubo mucha gente que no salió a votar, así que por eso pues aquí hacemos ese llamado. Es un deber, también es un derecho. Vaya este 5 de mayo a las urnas, vaya, vote temprano. Y bueno, pues como lo dije al inicio, independientemente de lo que pase, el 6 de mayo salga a trabajar con la frente en alto por hacer un mejor país. Y bueno, Roberto, pasamos a temas más agradables. Sí. Y tengo acá otra poesía que se llama Te heredaré. Esta vez de Raquel Muñoz de Franco. Voy a leerla y tú nos cuentas quién es Raquel y qué relación pues tiene contigo. Perfecto. Te heredaré el dorado hilo de mis ilusiones, la inagotable fuente de mis alegrías, el nacarado rosario de mis sueños y la tenacidad de mis afanes y luchas. Te heredaré esta infinita pasión por todo aquello que amo, mi gran ternura por los niños, mi afán por prolongarme en el futuro, mi anhelo infinito de brindar amor. Te heredaré mi deseo de acercarme a la madre tierra, mi afán por sembrar la buena semilla, con amor en su húmedo vientre yo sembraré mi certeza de que Dios
está en la naturaleza, te heredaré. Te heredaré mi éxtasis ante la grandiosa selva del trópico, mi anhelo de gozar la lluvia, el viento y el sol, la plácida quietud de una noche estival, la paz de mi espíritu en un amanecer. Te heredaré estas ansias mías por la luz y el color, mi amor por la pálida luna y el arco iris, a disfrutar la sinfonía de la vida. Oye, qué bonito poema, te heredaré, qué buena herencia, de verdad que sí. Cuéntanos, ¿quién es Raquel Muñoz de Franco? Raquel Muñoz de Franco es una dama chilena, nació en Santiago de Chile en el año 23, cumplió ya el año pasado 100 años de su nacimiento. Ella es la mamá de mi mamá. Ella se casó con Joaquín Pablo Franco Zayas en Santiago y emigró a Panamá y luego a Las Tablas. Vivió todo el resto de su vida en Las Tablas, fue ganadera, fue pionera de la lucha contra el cáncer en Panamá y fue pionera de la reforestación. Sembró miles y miles de árboles en el área de la Pintada de Tonosí y en la provincia de Los Santos, décadas antes de que se entendiera el tema ahora que todos entendemos de la deforestación y del cambio climático. Ella ya estaba sembrando miles de árboles. Mi abuela me enseñó a mí a apreciar la música clásica, me enseñó a mí a valorar la pintura, pintó muchos óleos, escribió muchas poesías. Yo tuve la dicha de publicarle una recolección de sus textos en el año 97, que se llama Vivencias y Poemas, que está también en la página web de ella en la internet, raquelmuñoz.com. ¿Tú le hiciste su propia página a tu abuela? Sí, y su libro también, Raquel Muñoz. Sí. ¡Qué legado! ¡Qué bonito regalo! Sí, porque ella realmente fue una fuerza que le dio forma a mi hermana, a mi primo que está en Estados Unidos, a todos mis primos, a todos mis tíos. Era como la matriarca de la familia, era como una especie de fuerza de la naturaleza, mi abuela. Bueno, y bien recibida la herencia, ¿no? Porque ahí estamos viendo los frutos. Excelente. Sí, yo no me imagino una reunión familiar de la familia Pérez Franco. Yo me imagino que dicen un verso por acá y sale otro con otro poema por allá. Ay, que más tenés que invitar cuando vengas acá a Panamá. Yo quiero participar de una reunión de eso porque la verdad es que es familia tan interesante. Roberto, se nos está acabando el tiempo. Quiero que nos declames tú tu poema Valhalla. ¿Está bien dicho? Valhalla. Sí, Valhalla, sí. Valhalla. ¿Cómo no? Mira, precisamente hablando de mi abuela, ella a mí me decía, me contaba mi abuela que los truenos que uno escucha en las noches de tormenta, no son otra cosa más que el sonido de los caballos que han muerto y que corren en el cielo. Y esa imagen a mí se me quedó. Una metáfora, ¿no? Muy poético. Se llama Valhalla. Sí, dedicada a ella. Dice esto la poesía. En una tarde de tormenta contó mi abuela a mis oídos asustados que el trueno inmenso que rodaba, rasgando el velo de tul gris algodonado, en que la niebla envuelve al cielo, desde occidente hasta el oriente trepidando, era estampida de las almas de los corceles que en batallas del pasado han muerto heroicos avanzando y en el Valhalla libres han resucitado. Mi pensamiento desde entonces, el retumbar de aquel rebaño va auscultando, y se me expande el corazón siempre que en nubes de tormenta escucho hollando el repicar de sus galopes, fuertes y briosos adornados por los rayos. Potros de sol sobre las aguas crean un infierno de rugidos encontrados, van por su reino estremeciendo el universo con la ira de sus cascos. Esto aprendí ayer de la ciencia, que de electrones es descarga virulenta la sierpe blanca y son voltaicos los potenciales que conectan cielo y tierra. Por muy exacta explicación que del misterio de la ciencia aquella sea, solo me dice cómo y qué. El sentimiento no lo explica ni lo expresa. Confieso hoy que el corazón aún es de niño y cada trueno le recuerda aquella historia que contó la boca santa de esa dama que ya es muerta. Sonrío febril, emocionado, con dicha alzo al firmamento mi cabeza, cuando un destello lo desgarra, porque esas llamas entre lluvia me recuerdan que en las sabanas del Valhalla un gran tropel de 1000 caballos corre y vuela, cascos de luz, almas de fuego, eternos símbolos de coraje y de fuerza. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Y exactamente qué significa la palabra Valhalla? La palabra Valhalla es el reino donde van los guerreros vikingos que mueren en batalla.
Es un palacio, un salón con pasillos enormes y puertas grandísimas donde los vikingos que han muerto defendiendo su tierra pueden celebrar y tomar cerveza y cantar canciones. Ese es el Valhalla, es el reino de los vikingos, en el más allá. Muy, muy interesante, ¿no? Entonces tiene toda esta fantasía, tiene la parte científica de los electrones, Sí. lo positivo, lo negativo, ahora es un poema bastante completo y la parte sentimental, porque definitivamente das muestra de que es la enseñanza de la historia que te han contado. Sí, así es. Excelente. Y así es como yo veo la naturaleza. Uno entiende la parte de la teoría científica, las leyes de la naturaleza, pero Exacto. eso no me quita nada que yo aprecio también lo bello que es un arco iris, una flor, a pesar de que yo sé qué es lo que causa el arco iris. Sí, y eso es importante, o sea, no dejar de ver de repente quizás con esos ojos de niño y de maravillarse con esas cosas. Yo que tengo un niño pequeño, cuando se maravilla, cuando ve un arco iris o cuando ve un pez que salta en el agua, esa emoción, de verdad que debemos conservarla, no importa cuántos años tengamos, porque son regalos que nos da la naturaleza Tú y hay sabes que que a mí saber me pasó eso apreciarlos. cuando vine acá a Australia y vi los canguros por primera vez. Yo Ah, no me lo podía imagino. creer, una cosa que... Y cuando estaba en Boston y vi la nieve por primera vez, estaba yo jugando, brincando en la nieve y tenía, qué sé yo, 30 años y ahora con los canguros 40 y pico, pero es que cuando uno ve una cosa así que te redefine tu concepción de la naturaleza, se te sale el niño que tienes dentro. Claro, y eso es importante, no dejar morir esa esencia de niño, de poder asombrarse con las cosas buenas, con las cosas bonitas que nos regala la naturaleza. Roberto, yo creo que vamos a tener que invitarte a otro programa porque aquí todavía ha faltado mucho, no nos has hablado del Esperanto, solamente por encimita. Quiero contarle a la audiencia una anécdota que tuve con Roberto. El año pasado, para celebrar las fiestas patrias, el año pasado lastimosamente en noviembre tuvimos unas fiestas patrias un poco diferentes, pues con todas las protestas en contra de la minería, y bueno, no pudimos celebrar como queríamos. Entonces yo pues tomé como bandera un proyecto que era traducir la poesía patria de Ricardo Miró en 7 idiomas. Y bueno, yo lastimosamente pues a duras penas hablo el español. Entonces lo que hice fue conseguir socios o cómplices para que me ayudaran en este proyecto y así lo hicimos y Roberto participó traduciendo su pedacito, su estrofa al esperanto. Y yo decía, bueno, pero este idioma, ¿será que Roberto se lo inventó? O sea, yo nunca había escuchado de eso. Y me sonaba así como espartano, como estas cosas griegas. Y yo, luego conversé acá con algunas personas, con Iván, que tuvimos aquí el lunes, que también es una persona de mucha sapiencia, y más o menos me explicó qué era. Y yo digo, wow, esto es una cosa maravillosa. Cuéntenos así rapidito qué es este Sí, el idioma. esperanto es una cosa una cosa como de idealistas, casi que de locos, pero básicamente el esperanto es un idioma que fue creado el siglo XIX por un joven polaco. Empezó a trabajar en él cuando tenía 15 años y lo trabajó en eso por 13 años, lo publicó ya siendo un oftalmólogo, siendo un doctor de oculista. Y es un idioma hecho artificialmente para servir como puente. Él creció en un sitio en Polonia cuando era parte de Rusia, donde había polacos, había rusos, había judíos, había alemanes, y había Ujú. mucha tensión y mucha animosidad entre esos grupos. Y él dijo, si tuviéramos un idioma común que fuera fácil de aprender, nos entenderíamos mejor y habría más paz. Ujú. Obviamente los conflictos entre la gente van más allá del idioma, así que esa idea de él nunca se materializó. Pero el idioma que él produjo ha sido aprendido por gente que son idealistas o un poco extraños, así como yo, y hay en este momento como unos 50 o 100 mil personas en el mundo que lo hablan. Ujú. Um, es un idioma basado en el latín y sin embargo tiene una gramática parecida al turco y al alemán. Y es una puerta a otras culturas, porque por ejemplo, en una sesión de Esperanto tú puedes tener, te digo, una sesión el otro día que tuve yo que con un profesor australiano, había personas de Irán, de Japón, de Corea, de China, porque era una sesión para la parte acá de Asia, Ujú. uh, y todos estábamos hablando un idioma común. Sé que es una idea muy, muy bonita, muy idealista, no tiene ninguna ventaja práctica, pero es una No, cosa que yo pero yo hago me como, imagino que las personas que se ponen como propósito aprender Esperanto son personas que de por sí son muy cultas,
son muy inteligentes, o sea, confían en su habilidad para poder aprender un idioma tan distinto, que no es que lo escuches en la radio, que no es que te pongas a ver una serie, porque a veces eso es lo que hacemos. Yo dije, bueno, voy a ver esta serie en inglés para ver si recuerdo algo, o voy a escuchar esta música en inglés o en portugués, y ya uno va agarrando las palabras. Con esto no pasa todavía. Entonces las personas que están ahí reunidas definitivamente son personas, pues me imagino yo que con un alto nivel de sapiencia para proponerse esos retos tan importantes, tan retadores, valga la redundancia. Sí, la verdad que suele ser gente que ya habla otros idiomas, aparte de... Sí. Por ejemplo, la última persona que yo conocí era que habla esperanto, fue un viaje que hice a Bélgica hace un mes y medio atrás. Ese chico es alemán, vive en Bruselas y habla como 7 o 8 idiomas. Trabaja como traductor, pero el tipo habla... Yo hablaba con él en español. Habla español, francés, alemán, o sea, y no sé otros cuantos más. Y me acuerdo que el esperanto era el idioma número 8 que estaba aprendiendo. O sea que sí suele ser un idioma que el que lo está aprendiendo ya es porque como que algo se trae en el área cultural o intelectual. Tiene un nivel, y eso es importante, pues hacer contactos que bueno, pues que uno no sabe también para qué le van a servir. De repente quedas apoyando otro proyecto en otra rama, pero hiciste el contacto pues por esta afinidad que tienen en este nuevo idioma, y eso es súper importante, de verdad que sí. Yo lo he usado para hacer un programa de radio sobre Panamá. En tu podcast, claro que sí. Sobre el tema de la mina, la oportunidad de escucharlo. Sí. Y hay gente que en otros países que escucha sobre Panamá y conoce sobre Panamá a través del podcast ese. Exactamente, entonces qué bonita vitrina de mostrar lo que tenemos en Panamá. Ayer también hablábamos de eso en el programa con Ginny, porque Ginny va a participar en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y yo digo qué importante que Panamá tenga presencia en estas ferias de libro, porque pues la gente que va a la feria del libro es gente que está buscando conocimiento, gente que está buscando informarse de otras cosas. Que tiene la sed. Exacto, tiene la sed, exacto, esa es la palabra. Entonces vas y te encuentras con que en la feria hay un stand de Panamá, hay escritores de Panamá que te van a mostrar desde adentro. Es como conocer un país como turista o conocer un país cuando vienes y te quedas ya con la gente que reside. No es lo mismo, ¿no? Tú sabrás más de eso, que has viajado bastante. Y es otra imagen que de pronto no es lo que la gente conoce afuera, que suele ser lo malo, lo que escuchan en las noticias. Exactamente. Es otra cara. Entonces es importante, y aquí hacemos un llamado pues a las autoridades, a los clubes cívicos, a los gremios, que nos organicemos para que Panamá tenga más presencia en estas ferias de libro y en estas ferias culturales que existen, por lo menos aquí en los países vecinos, porque es importante darnos a conocer de esa manera. Roberto, antes de cerrar el programa, yo tengo por acá un poema que me encantó desde que me lo mandaste, a mi pollera. Me gusta mucho el tema de las raíces culturales, y este poema es de Eka Pérez Franco. Vamos a darle paso a leer Mi pollera. Mi corazón ebulle al sentir el suave roce de los encajes de mi pollera sobre la piel desnuda de mi espalda. Mis labios se tiñen de carmín y mis pies se arropan de seda, satín o pana. La fiesta espera, saboreando tuna, tambor y caja. Algunas perlas juguetean despreocupadas entre cristales, gusanillos y escamas, dibujando un jardín entre flores y alas. Un sombrero pintado abraza unas trenzas y guiña destellos de junta a las diminutas flores de una zaraza. Y hay cumbia, socavón y jolgorio, y se llena la plaza. Tamboritos, rosarios, enaguas y chatas, y un par de velas que arropadas en cinta iluminarán la cuadra. La cantalante rompe el silencio, cantándole a su moñona, entre salomas y rimas arrancadas del alma. Cae la noche y un montuno arriesgado bautiza mi pollera con agua maravilla, jazmín y maña. Un coqueteo atravesado germina espontáneo entre las alforzas de su camisilla y las flores surcidas de mi falda.
y un beso desnudo espera tranquilo en el cobijo dulce de su boca menzana, llevando olor a guarapo, a chicha junta, a anís y a cocada. La luna alegre, piscipireta, alborotada, brilla en la noche tableña, prendida en folclor engalanada. Y en ese momento, en un corazón preñado en lana, se bordarán las memorias y el recuerdo de lo que significa la patria. A mi pollera, poesía de la doctora Eka Pérez Franco, Ciudad de Panamá 2018. Roberto, lastimosamente hemos llegado al final del programa, pero definitivamente vamos a agendar para que nos acompañes en un próximo programa y nos hables también de tu hermana, ¿no? La doctora Eka Pérez Franco, que es la autora de este poema que acabo de recitar. Hermoso poema. Nuestros saludos también para ella, para toda tu familia, y muchas gracias por participar. Así hemos llegado al final de Entre Poesías y Poetas el día de hoy. Los espero el día de mañana. Hasta luego.